Hablando de una de las figuras icónicas dentro del PUN en Ecuador, el conocido Prema de Descontrolados. Aquí estamos con Solange y con Alfredo, ellos le conocieron. Entonces, ¿cómo le conocieron? ¿Cómo fue eso? Bueno, su apellido, su nombre era Orlando, ¿no? Bueno, yo le conocí en Guayaquil en los años 80. Y entonces llega el Prema con un amigo Vaishnava. ¿Sabes lo que es Vaishnava? No. Son los que les dicen los Krishnas. Porque el Prema era Vaishnava. Y tenía un grado alto porque era un devoto súper activo, como era tan artista. Hacía estos eventos que hacen los fines de semana para ofrecer la prashada, y él se colgaba de unas sogas y salía representando al demonio. Eso era impresionante porque su talento no era solamente con la música. Él era también, tenía esta parte muy teatral y era increíble. Entonces llega con el ñañón a buscarme a mi casa. Yo había terminado una formación de actuación. Estuve 3 años estudiando en la Asociación Humboldt Actuación. Y aprendimos en este proceso a hacer máscaras. Entonces es por eso que me vino a buscar. Y entonces me trajo esta máscara que ahora usa Alfredo y que ahora, bueno, tiene esta cresta, pero que tenía un unicornio. Entonces él quería que yo, justamente para estos fines de semana, le hiciera una máscara de la muerte. Acá está. Y otra máscara de una vaca, ¿no? Porque mucho de la filosofía Vaishnava se centra en el vegetarianismo. Y entonces yo me puse en esa tarea. Y él se hizo asiduo visitante de mi casa, ¿no? Entonces, como yo salí de aquí, de Quito, después de esta formación, me fui a Guayaquil y ahí es que me quedé a vivir con el Alfredo. Hicimos nuestra familia y entonces pasaba sola con el bebé, con el Nicolás, mi hijo pequeñito. Y él resentía mucho de estar en Guayaquil, porque la gente era muy agresiva. Aquí en Quito somos conservadores, en Guayaquil son conservadores y agresivos. Entonces en la calle le atacaban, la gente le gritaba, le decía cosas. Entonces él venía a me decir, oye, salgamos a pasear un rato. Entonces salíamos. Y claro, yo sentía todo el peso, bueno, yo con mi bebé, y entonces la gente se tranquilizaba mucho, pero él solo realmente era un peligro, ¿no? También. Porque además su apariencia no es como de los punqueros así de ahora, ¿no? Que los ataches, nada. Él era un tipo muy elegante. Muy elegante. Usaba ropa de la India. Pero doradas, unas camisas doradas, y combinaba con su pelo, que él mismo, yo no sé cómo se hacía, unas cosas aquí doradas, unos cortes impresionantes. Entonces venía a mi casa a visitarme y me decía, estoy haciendo esta canción. Y decía, descontrol policial, y todo. Así es como te contaba las canciones, ¿no? Te decía así, ajá, y te ponía la música y se paraba, era altísimo, era súper alto, y con sus cinturones de cadenas, pero no al estilo punk, sino que parecía un rey hindú, así, era impresionante. Y bueno, pasamos así. Yo me acuerdo que cuando estaban muy pendientes del Nicolás, vinieron e hicieron una ceremonia cuando él era pequeñito, cuando cumplió 1 año, y entonces nos invitaba siempre a estos eventos que tenían el fin de semana, ¿no? A los kirtan, y nosotros íbamos los 3 porque realmente vivir solos en una ciudad como Guayaquil, yo no pude seguir haciendo teatro, por ejemplo. Yo no encontré un espacio, entonces sí me sentía así como
súper limitada en las relaciones personales, ¿no? También la vida cultural en Guayaquil era casi inexistente, ¿no? Entonces, eso es. ¿Cuándo él ya decidió que él era punk o que hacía punk o cómo fue? No, él siempre. Eso era algo loco de él, ¿no? Porque aparte de ser un devoto, pero nunca te estaba queriendo convencer a que te hagas un Vaishnava o que te hable de Krishna. Bueno, venía él, y te voy a contar algo que es un poco fuerte, porque él vino a un templo que había en el barrio. ¿Cómo se llamaba este barrio que era al final de Las Peñas? Que es... en la cervecería. Sí, no, al otro lado. Había el barrio Centenario. Ahí un amigo de él, argentino también, que también era Vaishnava, alquiló una casa preciosa y tenía ahí el templo. Y es donde se hacían las ceremonias. Y el Prema vino a vivir con este amigo, huyéndose de alguna estafa que hizo. Y entonces este amigo le dio asilo, porque entonces parece que compraron cosas y él no pudo remunerarles lo que correspondía. En todo caso estaban buscándole. Gente también, no sé si era propia gente del movimiento Vaishnava, ¿no? Pero él estuvo ahí. Entonces, como estaba ahí, y como tú sabes, en la vida de templo tú tienes que hacer servicio. Entonces el servicio de él era hacer estos espectáculos cada semana para que puedan hacer la doctrina, ¿no? Del vegetarianismo más que nada, ¿no? Entonces es así como yo le conocí. Y claro, venía a mi casa, yo vivía en Las Peñas, frente al río, tan bello que es ese barrio. Ahí hay algo de la imagen de lo que yo pintaba en esa época. Entonces yo me encerré a pintar. Entonces yo pasaba pintando, yo casi no salía de mi casa. Y entonces él se daba cuenta de eso porque venía y pasaba largas horas conmigo, mientras esperaba que los pushers de Cerro Santana era, ¿no?, le abastezcan de sus marihuanas, de sus bazucos, de lo que sea que se pegaba, ¿no?, porque le encantaba. Y ese era el problema al que se veían abocados en el templo, porque él tenía su vida loca. Consumo, mucho consumo. De consumo. Pero ¿sabes qué? Yo nunca le vi delante mío consumir. Él se cargaba y se iba, ¿no? Yo nunca le vi. Nunca le vi descompuesto, nunca le vi borracho, nunca le vi demasiado drogado. Nada, normal, como pegarse un pipazo, una cosa así. Era un tipo muy chévere. Yo le llegué a tener muchísimo que... ¿Cómo era su voz, su personalidad? Era gritoncísimo. Ya cuando llegaba, hablaba una voz así, toda ronca y era gritón. O sea, la presencia de él, además era altote, ¿no? Entonces era una presencia fuerte. Y era encantador. No te digo si se pasaba diciendo las canciones y cantándote y la guitarra y todo él. Las canciones que componía las tenía súper interiorizadas, ¿no? ¿Cómo fue cuando ya tenía la banda? ¿Cómo hizo la banda? ¿Cómo conoció a otras personas para hacer la banda Descontrolados aquí? O sea, de eso no te puedo decir mucho. Lo que yo sé es que él estaba buscando siempre gente y estaba haciendo siempre relaciones públicas, ¿no? Y escogió Guayaquil para hacer eso, ¿no? Formó a mucha gente también, ¿no? Poniéndoles en el estilo de esa música. Recuerda que yo soy de una generación de que escuchábamos rock en inglés. Yo me pasé toda mi infancia y adolescencia escuchando rock en inglés en la radio musical, ¿no? Hasta altas horas de la noche. O sea, eso es la única referencia que teníamos. Entonces en los 80 es muy chévere la presencia de alguien como el Prema, a que nos enseñan en que hay un ritmo moderno, un ritmo fuerte con alto contenido político incluso, y en español,
¿no? Entonces también era el auge del rock en español, ¿no? Y entonces él venía de Europa de estar con gente que estaba en el boom de eso, ¿no? Todo ese movimiento de gente que empezó a hacer rock en español. Yo creo que de esa época también es Sí, la claro. gente de Extremoduro, por ejemplo, son contemporáneos a esa época, ¿no? Claro. Que el Prema, ya cuando sacó su disco, lo primero que hizo es venir y regalarnos su disco, ¿no? Y entonces, y después, aquí en Quito, ya al cabo de habrá sido unos 10 años o más, teníamos ese disco y se pierde en mi casa. No apareció el disco, ya con la dedicatoria y todo que tenía por ahí, ha de estar a alguien que le queme las orejas porque se fue llevando el disco de la casa. Y el James Peterson, desde Estados Unidos, me consiguió El disco de Pepe. y me mandó de regalo. Chévere. Sí. Ajá. Y aquí tenemos hasta, después encontramos, tú tenías el imán de la refrigeradora. Sí. Pero ese Mira. ya no se reproduce. O sea, fíjate No, pues es... la trascendencia de este personaje, ¿no? Hola. Oye, ¿y tú qué lectura o qué visión tenías de él? Verás, él vino, mira lo que dice acá al otro lado. Él vino de Argentina, sí, pero atiéndeme para Ya. ser buen interlocutor. Él vino de Argentina y él decía que él entendía perfectamente cómo era el rock argentino, se la sabía, ¿no? Y que a partir de eso había que hacer las cosas nuevas. Por una parte, ese era el punto de partida de él. Y hablaba con una seguridad del rock argentino que yo personalmente, no sé usted, pero yo no conocía casi nada, ¿no? Charly García, ¿no? Pero él se la sabía, ¿sí? Había estado allá en el arranque en el boom, digamos, del rock argentino. Entonces eso le da una base de conocimiento, porque no es de la nada que sale, ¿no? Ya. Y luego, otro punto es cómo él fue consiguiendo los músicos. Uno de los músicos, hay que copiar esa imagen, ¿no? Uno de los músicos era Bratislava, de estos, Krishnas. Vaishnava, sí. Uno de los músicos era, pero no me acuerdo cuál, tal vez nos podemos dar cuenta ahí. El otro era un joven como medio aniñado, digamos, ¿no? Que le entendió lo que él buscaba y plegó. Pero esa es la poca información que hay, la que está en ese disco, ¿no? Claro. No, eso es lo principal. Luego, que sin duda era una personalidad bien fuerte. Y Guayaquil es bien agresivo, ¿no? No sé, ahora como tal vez esté un poco más abierto, pero cuando vivíamos nosotros allá, el pelo largo, todo eso era mirado con agresividad, ¿no? Pero él no tenía pelo largo. No, él no llevaba pelo largo, él Él llevaba tenía el pelo de corte, colores. así, sino que era pintado el pelo. Era bien excéntrico también en vestirse. Por ejemplo, todo lo que estaba con los invisibles, ¿no? Imperdibles. Todo Usaba era los imperdibles típicos del punk. Y esto es más o menos en los años... finales de los 80. a mediados de los 80, cuando nació el Nicolás. El Nicolás nació en el 84, 85. Sí. O sea, de esa época es que le conocimos. Al final, el de Nicolás es el de 88. Ya. Por esas épocas. Por eso digo yo, a finales de los 80. Está bien, a finales de los 80, en el 89, por ahí. Sí, eso es lo más que te podemos decir. Ahora, él de repente empezó a andar con una novia, ¿Como una qué? con una mujer, una alemana. Y estaban ahí juntos, ¿no? Y entonces lo que se comentaba después es que después de la muerte, del asesinato de él, ella y su esposo desaparecieron. Entonces mucha gente piensa que fueron responsables, porque ya tenía esposo. Ajá. Y parece que ella vivía justo al lado del templo, que te cuento, que es del barrio Centenario. Y entonces, y él, al Prema le asesinaron entrando a su casa, entrando al templo. Así fue.
Y entonces cuando él falleció, me vinieron a buscar los Vaishnavas para pedirme las máscaras, por supuesto. Resulta que nosotros unas horas antes de que nos enteramos de la muerte, nosotros estábamos ya en camino a Quito. O sea, no, ellos querían usar las máscaras para el entierro y todo, pero no hubo tal ceremonia Vaishnava como nos hubiéramos imaginado para un personaje de la potencia del Prema. Todo el mundo se cayó y nadie participó. Eso es una cosa muy lamentable. Y está ahí en el cementerio de Guayaquil, como cualquier persona, ¿no? Entonces, sí sería muy chévere reivindicar, ¿no? Su sitio, poderle... Él estaría feliz de que le pongamos unas cosas punqueras ahí. Porque sí, pues es alguien que le dio mucho a la música de este país, ¿no? Yo siento que es un referente súper grande en velocidad de la música, en contenido, en tener una fuerte connotación política también, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esta canción, Represión Policial. Es tremenda esa canción, es poderosísima, ¿no? Entonces, después de cuando regresamos, les pude entregar las máscaras. Entonces sí fue algo que, o sea, a mí me partió, o sea, a mí me dio muchísima pena. Y después de eso yo también como que le perdí el interés de estar en Guayaquil y ya solo yo quería regresar. ¿Cómo sentiste tú en cambio eso de la muerte de la... Bueno, sí fue una sorpresa bien tenaz, ¿no? Es parte también de Guayaquil. Crónica roja. Guayaquil es así, ¿no? Pasan ese tipo de cosas. Y claro, él se había metido con una mujer ahí diplomática o esposa de un diplomático y solo supimos porque tampoco no es que teníamos una intimidad permanente, ¿no? Por temporadas aparecía, pero justo en esa época no estaba muy cerca nuestro, ¿no? Cuando andaba con la novia esa. Creo que le vimos alguna vez con ella. Nos encontrábamos en la calle, así saludábamos. Pero eso. Nunca tuvo él problemas con el culto, con la religión, con el templo. Él negoció. Es que te digo que él estaba amparado por su mejor amigo, que era el director del templo, que era también argentino. Eso era bastante. Ese era su gran apoyo. Y tuvo hasta el final ese apoyo. Pero después, yo no sé por qué, alguien me comentó precisamente esto, que no quisieron involucrarse para no desprestigiar al movimiento Vaishnava, ¿no? La versión que yo conozco del problema que tuvo con ellos es que le dieron plata para que se vaya a comprar mercaderías en la India, seguramente. Pero eso fue antes. Sí, claro, antes, ¿no? Y cogió esa plata, y yo no sé si compró las cosas o no compró, pero se gastó una buena cantidad de esa plata en París. Y ahí regresó. Y cuando regresó, les dijo a los monjes ahí, aquí estoy, dispongan de mí, ¿sí? Como decir, hagan de mí lo que quiera, ya pasó eso y ya me entrego a ustedes, por decir. Seguro se gastó en ropa porque se vestía espléndido. Y ahí fue cuando se comprometió con ellos a trabajar para ellos. Y además decía él, me acuerdo yo claramente, que porque me parece que le preguntábamos cómo una persona de tus vuelos andas metido en un claustro, en una organización así. Él decía, eso me ayuda a controlarme, ¿sí? Porque como si yo soy bien loco. Entonces así me regulo un poco, ellos me regulan y negociamos con ellos. ¿Y otras cosas que le gustaba hacer? Tal vez pintar o escribir, solamente la música. Usaba aretes, eso era una tremenda novedad. Y en Guayaquil eso era hasta hiriente al machismo con los cuadrados que son, ¿no? Por más que aceptaban de cierta manera a los homosexuales y todo, pero él como era como un triunfador, digamos, un tipo que estaba por arriba de todo, pasaba por sobre la gente, ¿no? Y la gente se ofendía, digamos. Era bien agresiva la gente.
¿Qué creen que estuviera haciendo si hubiera seguido vivo, si no hubiera pasado? Lo mismo. Estarían lo mismo. Viviendo Haciendo en Guayaquil. música y haciendo seguramente muchos álbumes. Sí, porque hizo rápido la grabación esa. Rapidísimo. Sí. Esta, ¿no? Chévere. Orlando Alcíbar. El Prema. Mira tú, eso se sabe muy poca gente. Orlando Alcíbar. Y él no se pone así aquí, ¿no? Debe estar por ahí. Chévere, pero vacancísimo. Y yo hace muchos años. me Ahí están los encontré tres con- músicos principales, ahí en la portada. Aquí que les estoy viendo, son los tres que hicieron el disco. Gastón Toret, Él, Pedro el Gordo, dice. el Gastón Toret era un guayaquileño X que puedes iniciar la búsqueda como investigador. Pero verás que eso pasaba mucho. ¿Cómo se llamaba este que hacía caricaturas? Que también le mataron justo en esa Pancho misma Jaime. época. El Pancho Jaime. El Pancho Jaime. Era una época en la que pasaba mucho esas cosas, ¿no? Toda la gente que se salía de la norma desaparecía. Charlie Ulrike. Ah, no, Charlie. Chévere, bacán. Entonces, gracias por las palabras sobre Prema. El amigo, ¿será que todavía vive? Sí. Búscate ese nombre de esa persona. Digo, el amigo argentino del templo. Pero ¿cómo localizarle? Pues porque como tienen otros nombres. Yo en una vez que me fui a... No sé si en esa época había el templo que hay ahora en Guayaquil, ¿no? Creo que estaban construyendo, ¿no? Entonces, bueno, hicieron una ceremonia ya y me invitaron. Y entonces me invitaron a hacer servicio, unas amigas. Entonces, como yo sé de acupuntura, la gente llega, como llegan de muchos lados, venía el maestro espiritual y entonces yo fui a hacer acupuntura. Y entonces ahí me encontré con una mujer brasilera que me contaba ella que había hecho, ella era la baterista de Los Descontrolados, pero eso yo nunca supe, ¿no? Entonces, ella sí es devota, pero ya no me acuerdo el nombre. Entonces con ella conversamos algunas cosas y de esto es lo que yo te cuento, de que cómo no le despidieron con los honores que el Prema se merecía. Precisamente por el miedo al escándalo, ¿no? ¿Y la familia de él no sabía? No. Nunca se supo nada. No, él estaba ahí, solo. Solo. Ajá, él estaba solo. Pero imagínate lo que era verle vestido de diablo, colgado de unas sogas en esa casa gigante que parecía un palacio, lanzarse así, ¿no? Me parecía todo gritando así, súper teatrero, súper teatrero. Venía del mundo del teatro, entonces. Sí, no sé si es que De la realmente performance, habrá en teatro. todo caso, de presentarse. Sí. Pero tenía un vozarrón. Qué chévere. Vacancísimo, gracias. Ya. Gracias por las palabras.